Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción sostenible en la que para comenzar les proponemos ver cómo se pueden convertir los pasivos en activos ambientales. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo y en particular el primario ganadero es generador de desechos de un alto impacto. Dentro de lo que son los sistemas agropecuarios que vos podés encontrar en la región pampeana, probablemente los más complejos en gestión ambiental son las operaciones animales concentradas. Probablemente todos ya tengamos algún preconcepto de que son grandes contaminantes. Lo que ocurre es que luego, hay que demostrar, hay que ir, medir, y de hecho se diseñan de manera de impactar de la menor manera posible el agua, el suelo y el aire, básicamente. Tampoco es que un partido en particular de la región centro-bonaerense tenga demasiadas de estas explotaciones. El punto es que cuando aparecen deben ser diseñadas de modo tal que estos impactos se minimicen. El compostaje es considerado como la descomposición biológica aeróbica, en donde parte de la materia orgánica es transformada a sustancias estables. Los microorganismos que participan en el compostaje requieren carbono y relativamente poco nitrógeno para su actividad. Si reciben esos elementos en una relación correcta, se reproducen rápidamente y, consecuentemente, la descomposición de los residuos orgánicos también se acelera. El hecho de que el oxígeno no sea limitante permite que se llegue a la temperatura de pasteurización dentro del ecosistema de descomposición que implica un compost, y eso evita que bacterias patogénicas como las coli, claramente va a haber muchas al principio porque vienen de un intestino, el material viene de un intestino, entonces las coli fecales, como se cuantifican en laboratorio, según el tipo de producción puede haber salmonela o no, como algo que nos preocupe. Si estamos hablando de cerdo, nos interesa la leptospira, que no sobreviva la leptospira dentro de ese material, y parásitos, obviamente, que no haya huevos viables de parásitos dentro de esto que nosotros analizamos. Por eso, trabajar con compost, si bien uno siempre está pensando, ¿y qué hago con esto? O trabajar con los purines, ¿qué características tiene? ¿Cómo puedo aplicarlo al suelo y aumentar productividad o ver qué ocurre con la productividad? También implica tener noción de inocuidad, es decir, que no afecte básicamente al operario que lo está trabajando, y ser muy cuidadosos si estos materiales van a ser proporcionados a esquemas de huerta. El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Sus características nutricionales para su aprovechamiento agrícola dependen fundamentalmente del tipo de ganado que lo genera y de las características de la dieta con que se nutre a esos animales. Cuando los pensamos como abonos, no ya como sustratos, sino como abonos, que obviamente el target ahí es la cantidad de nutrientes que están ofreciendo, entonces todo el mundo va detrás del nitrógeno, en realidad el problema es el fósforo, porque los estiércoles son concentrados en fósforo. Esta cuestión en la universidad nos ha apelado a buscar métodos rápidos de medición de fósforo en los compost, obviamente cuando uno los calibra contra técnicas de referencia que son un poco más largas, que son propias de los laboratorios de caracterización mineral en veterinarias, pero hemos buscado la forma de determinarlos a través de láseres, de modo tal. Y siempre la idea es inventar un equipo láser que vaya al campo y mida contenidos de ciertas cuestiones en los compost, de modo tal, lamentablemente todas las maniobras de compostaje nunca dan el mismo compost, nunca, porque son a veces muy dependientes de la dieta,
y la dieta de los animales va cambiando según costos y según disponibilidades en el mercado de los alimentos. Entonces, suelen ser muy variables en fósforo y muy concentrados en fósforo, muy diluidos en nitrógeno, o por lo menos nosotros querríamos que tengan algo más como para competir con un fertilizante, cosa que nunca pueden hacer, y pueden concentrar algunos microelementos como zinc y cobre, que pueden aparecer o pueden ser específicamente adicionados en la dieta del animal. Al ser utilizado como fertilizante, la respuesta de los cultivos es positiva. No obstante, si bien en términos comparativos existen algunos, como el maíz, capaces de aprovechar mejor los nutrientes provenientes del estiércol, la composición del compost puede afectar a las plantas. La normativa argentina en ese sentido es muy estricta y según los contenidos de estos elementos que son micronutrientes para las plantas, sí, son necesarios. Pueden ser necesarios también tenerlos provistos en la dieta vegetal de un animal, también. Y en hiperacumulación generan problemas, desde toxicidad para las plantas hasta eventualmente algún problema en los animales o en los humanos que consuman esos productos vegetales. Entonces la normativa argentina, en virtud a la concentración de elementos potencialmente tóxicos de un compost, dispone qué dosis máxima y cada cuántos años hay que aplicar esos materiales en el suelo, ya pensados como abonos. Y luego tienen otra cuestión, que es que tienen materia orgánica, porque materia orgánica son y seguirán siendo, mezclada con algún aporte mineral que es el del barrido del suelo, básicamente, que uno hace tanto en los túneles de cerdos o en el corral de feedlot. En el caso de las granjas aviares suelen ya venir mezclados con aserrín, con cáscaras de arroz, son más orgánicos en sí mismos. Estas mezclas tienen un interesante contenido de materia orgánica que puede mejorar precisamente a los suelos que son bajos en materia orgánica. Entonces ahí es el concepto de enmienda. Técnicamente entonces un compost puede ser entendido como materia prima, como un corrector de materia orgánica, eso es enmienda, proveedor de nutrientes, eso es abono, o componente de camas de crecimiento, que eso es sustrato, en esencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que siempre hay algo hiperconcentrado y limita la tasa de aplicación al suelo. Para que nos demos cuenta, muchas veces con un compost bien procesado, que no es inmaduro, quiere decir que no es tóxico, porque ese es el otro problema, por salinidad o por contenido de amonio, un compost puede resultar nocivo para las plantas, y de hecho cuando se lo utiliza en huerta alguna vez, alguien se queja y dice, me mató las plantas. Bueno, mató las plantas o un alto contenido, es inmadurez en el compost y es un alto contenido de amonio o salinidad, alta salinidad. Básicamente, en general, no podemos pasar de dosis de 40 toneladas por hectárea. Los residuos provenientes de las deposiciones animales contribuyen al mantenimiento de una buena estructura y fertilidad del suelo, favoreciendo el desarrollo de microorganismos beneficiosos. Sin embargo, su uso como fertilizante demanda tiempos y procesos específicos de estabilización y maduración. Técnicamente, lo que uno barre en los corrales de una operación de 15.000 que engorda 15.000 animales por año, implicaría que uno tendría que estar todos los días del año aplicando en campos vecinos, claramente, porque ya las hectáreas de producción no alcanzan, por más que sean muchas, las que tenga disponible la operación. Técnicamente implicaría estar prácticamente todos los días del año aplicando el compost del año anterior, obviamente, pues lleva sus meses también prepararlo, ¿sí? Sus meses de reacción, de descomposición, de maduración, de estabilización primero, maduración después. Entonces estamos hablando en general, eso además el tiempo permite que la carga microbiana baje, la carga microbiana patogénica. Si no bajó porque levantó a 55 grados, baja con el tiempo.
porque mueren, se desnaturaliza el medio y mueren. Entonces, técnicamente, nosotros estamos hablando de 6 meses para estar tranquilos que ese material, 6 meses de levantado del corral, aireado adecuadamente, combinado adecuadamente con fuentes de carbono y de fibra que permitan que ese material en principio no resulte tóxico o fitotóxico en principio. Después de ver cómo se está trabajando desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN con un enfoque conservacionista, queremos agradecerle a sus referentes por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo está evolucionando la agricultura. La agroecología es un enfoque productivo que abre un camino a la sustentabilidad y en el siguiente informe les contamos de qué manera. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización marcado por un fuerte avance de la siembra con intensificación de la producción y una tendencia a la conversión de los campos hacia la agricultura. Ese modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos con diferentes niveles de impacto. Los modelos generados a mediados del siglo pasado en respuesta a la necesidad de aumentar los niveles de producción a raíz del aumento de la población humana, lo que todos conocemos como la Revolución Verde, realmente dieron una respuesta formidable inicialmente, pero al mismo tiempo el desarrollo, digamos, del modelo estuvo aparejado por una serie de anomalías en términos, digamos, de problemáticas ambientales. Entonces, esas problemáticas ambientales hicieron o crearon la necesidad de empezar a repensar los modelos productivos, de modo de poder sostener los niveles de producción acorde a las demandas, pero al mismo tiempo sin comprometer, digamos, la integridad del medio ambiente. Y bueno, eso es un poco lo que resume la idea de agricultura sustentable, ¿no es cierto? Fue la sinergia de la siembra directa, el glifosato y la soja RR. Todo eso generó un paquete de muy fácil gestión, de muy fácil manejo para el productor y hubo un proceso de sojización. Posteriormente, y viendo la evolución de los pensamientos de la gente de APRESID, la siembra directa no debe ser considerada como una práctica aislada, sino que debe ser considerada como un conjunto de prácticas en interacción virtuosa. Y ahí se suma la diversidad de cultivos, ahí se suma la intensificación de la secuencia, el manejo integrado de plagas, manejo racional de la fertilización, todo como un paquete. Entonces ahora se habla de sistema de siembra directa, que es un sistema claramente virtuoso, ¿no? Las tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están orientando a la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. Es un viejo debate, ¿no? Si la agricultura sustentable va a reemplazar totalmente al modelo de la Revolución Verde o al revés, y yo creo que los dos se van a terminar integrando, porque hay que reconocer también que muchas tecnologías de la Revolución Verde son positivas, no hay por qué descartarlas. Entonces, a mí me parece que vamos a un modelo integrado, donde vamos a tratar de buscar el mejor balance entre lo que son las tecnologías de procesos con las tecnologías de insumos. Yo creo que vamos por ahí. Los objetivos del desarrollo sostenible es, en forma muy sencilla, desacoplar la producción del impacto ambiental, siempre teniendo en cuenta la rentabilidad del productor, por supuesto, satisfacer futuras demandas, lo que para Argentina es una oportunidad y también un compromiso, una responsabilidad.
porque tiene que ir de la mano del impacto ambiental. Entonces la agricultura sostenible es que los servicios ecosistémicos estén para nosotros y para las generaciones futuras, ¿no? Asegurando rentabilidad, asegurando desarrollo, equidad, etcétera, ¿no? Ambiente. Reemplazar el plaguicida por tecnologías de procesos implica reconvertir el sistema y darle el tiempo suficiente para que adquiera las características que permitan hacer el efecto de un plaguicida. Eso lleva mucho tiempo y mucho conocimiento y no es fácil, pero es posible. Eso es lo más importante de todo. Uno puede transformar el sistema para poder reemplazar en parte los insumos, creo que no totalmente, por lo menos a los niveles de productividad que exige hoy la demanda de alimentos. Hoy sería imposible, digamos, sostener esa demanda con una agricultura totalmente exenta de insumos, pero sí podemos avanzar en un mejor balance entre insumos y procesos. Frente a los actuales modelos de agricultura, existe un enfoque científico sobre los agroecosistemas basado en la agroecología, un concepto que propone modelos de agricultura no industrializada que tornan viable el desarrollo sustentable del sector agropecuario y del conjunto de la sociedad. Es un concepto que desde que trascendió los límites, digamos, de la academia y se instaló en la sociedad, ha tomado distintas interpretaciones, ¿no? Hoy es un concepto polisémico. Pero desde el punto de vista académico, yo creo que no tiene demasiada ambigüedad. Para mí la agroecología es una disciplina científica, ¿sí? En primer lugar, y que lo que hace o lo que intenta hacer es tomar los conocimientos de la teoría ecológica y aplicarlos, digamos, a los sistemas de producción, ¿sí? Justamente con la idea de mejorar ese balance entre tecnologías de insumos y de procesos y de mejorar en la sustentabilidad de los sistemas productivos. Eso para mí es la agroecología. Atendiendo a la necesidad de repensar con sustento técnico y científico el diseño y manejo de los sistemas agrícolas desde un enfoque agroecológico, es importante la revisión de los métodos de trabajo para que con buenas prácticas integradas se avance hacia una agricultura de biodiversidad y cuidado del ambiente. El objeto de estudio fundamental es el agroecosistema, ¿sí? El agroecosistema definido como un sistema productivo que ha sido modificado, un sistema natural que ha sido modificado para poder generar procesos productivos que tengan como resultado final la producción de alimentos. Y entonces esa transformación que va del ecosistema natural al agroecosistema tiene una serie de connotaciones, porque por un lado se mantienen muchos procesos ecológicos básicos, como el flujo de energía solar, el ciclo de los nutrientes, etc. Pero a su vez el cambio de modelo genera variaciones en esos procesos, y justamente eso es lo que estudia fundamentalmente la agroecología, es decir, entender mejor la estructura y el funcionamiento de los agroecosistemas para poder manejarlos con ese fin, ¿no? Con ese fin de que sean realmente sustentables. Tiene que ser una agricultura que sea más eficiente, una agricultura que contemple el ambiente, que permita el mantenimiento y conservación de los recursos ecosistémicos, que permita un desarrollo y por supuesto con conservación de los recursos, con diversidad de la producción, con intensificación de la secuencia, con un manejo integrado de plagas, con uso racional de los insumos, una sustitución paulatina de los insumos externos de síntesis química, en esa línea. Uno de los ejes centrales que propone la agroecología es una mayor injerencia de las tecnologías de procesos, y las tecnologías de procesos dependen fundamentalmente de la biodiversidad. Si no tenemos biodiversidad no podemos conducir procesos. Ese vínculo es muy estrecho y es, creo yo, uno de los ejes centrales de la agroecología. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
Integrar a la ganadería con la agricultura puede ser una herramienta eficaz para hacer frente a las malezas resistentes. Y aquí en Saber Rural les contamos cómo hacerlo. El mal uso o abuso de herbicidas durante décadas, junto a otros factores, trajo aparejado algunos problemas, como el de las malezas resistentes a esos productos. Frente a esta problemática, y para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general. La presión de selección, sobre todo con el glifosato, fue seleccionando individuos resistentes y hoy en día es la problemática, digamos, número uno de la agricultura, el tema malezas resistentes. Pero bueno, acá plantear un poco el manejo integrado es lo que venimos charlando, que la ganadería todavía tenga su pata fuerte dentro de los lotes agrícolas, es fundamental, digamos, para no tener maleza resistente, y lo vemos, sobre todo cuando salimos al campo y visitamos productores mixtos, donde la ganadería pasa, y sobre todo cuando entran pasturas perennes dentro de esos lotes agrícolas, prácticamente el problema de maleza resistente ahí va desapareciendo. Es un gran problema en la agricultura, pero en la ganadería se va diluyendo. O sea que tenemos por lo menos una esperanza de manejo en ese tipo de sistemas. Pero bueno, la rentabilidad sabemos que por ahí va para otro lado y el productor obviamente va a buscar rentabilidad, y muchas veces la agricultura continua es lo más rentable hoy en día en Argentina, ¿no? Los campos en su mayoría hace años atrás eran campos mixtos, o sea que convivía la ganadería con la agricultura. Eso fue cambiando, no en todos los casos, en algunos casos particulares va cambiando y empiezan a hacerse establecimientos prácticamente agrícolas. Eso, con el advenimiento de la siembra directa, hizo que se empiece, y la utilización de químicos para poder hacer el control de malezas, fue haciendo que empiecen a aparecer malezas resistentes. Entonces estas malezas resistentes hubo que empezar a buscar alguna vuelta o alguna alternativa con otras cosas. En las últimas décadas, los suelos productivos en Argentina fueron orientados a la agricultura, con un modelo de intensificación que generó una redefinición de los ambientes rurales y un reordenamiento de la ganadería. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver a esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería. Como punto de partida, la situación, digamos, complicada era la gran cantidad de malezas resistentes y la cantidad de herbicidas que había que aplicar para poder frenar eso, y en algunos casos no se lograba, por diferentes motivos. Entonces lo que empezamos a hacer es a ensayar y a utilizar formas que podamos combinar cultivo de cobertura, labranza, controles mecánicos y herbicidas. Y también rotar los herbicidas para poder disminuir esa resistencia, digamos, que nosotros empezábamos a ver en las malezas. Hemos logrado hasta el momento tener un fuerte impacto de lo que son los cultivos de cobertura en los tiempos, digamos, de barbecho, para que no quede todo el periodo que está sin cultivo el lote, que no quede desnudo, digamos, y empecemos a tener cada vez más problemas de maleza, y hemos incorporado no solamente el cultivo de cobertura, sino que en momentos puntuales puedan ingresar a los lotes alguna categoría ganadera. Eso hace que se le pueda generar un aprovechamiento de esa oferta forrajera, siempre por supuesto cuidando el remanente, digamos, que queda de cobertura. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación, con propósitos productivos. Si bien no tienen como fin ser cosechados, brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Era lo que antiguamente se conocía como verdeos o como puentes verdes. ¿Y por qué ahora lo llamamos cultivo de servicio? Bueno, porque se encontró que están dando un servicio al ecosistema, básicamente para tratar de remediarlo.
de acuerdo a la problemática que tenga ese suelo, es el tipo de cultivo que vamos a tener que elegir. Si tenemos un suelo sumamente compactado, tendremos que elegir aquellos cultivos que por el tipo de raíces que tengan tiendan a tratar de descompactar. Si tenemos un problema de alta invasión de malezas, trataremos de lograr cultivos con mayor cobertura para tratar de mitigar ese efecto, ver los aportes de carbono que nos pueden hacer al suelo o incorporar leguminosas para tener un aporte también de nitrógeno. Y básicamente de esa manera lo que se trata de hacer en estos casos que estoy planteando es tratar de disminuir también el impacto por una disminución en el uso de agroquímicos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.